tal? ¿Cómo estamos? Mi gente querida del canal, familia toda. Hoy me siento guiada para hacer una lectura con respecto a un tema que me han venido preguntando mucho en cuanto a España. ¿Cómo está España? ¿Qué está pasando en España en este momento? ¿Qué pasa con el tema geopolítico? Ahora mismo está todo muy turbio, hay muchas energías entremezcladas. No sé, vamos a intentar esclarecer, buscar un poquito de claridad. Ya ustedes saben que yo soy tu amiga Jenny de Soltarot. Ella es fiel creyente de que no existen verdades. No hay verdades. La certeza siempre está en nuestro corazón, pero es importante que un camino se abra como para ver una luz, una iluminación para entender aquello que en este momento prácticamente es completamente incomprensible. Yo los entiendo. Gracias por sus preguntas. Gracias por invitarme a realizar este tipo de lecturas, porque yo también soy la primera interesada en saber un poquito más allá de aquello. Vamos a ver este oráculo. ¿Qué nos depara la primera carta oracular? Nos dice, fíjate algo, número 3. Número 3 nos habla de un proceso en el que se está viviendo en este momento de eclosión, de apertura. Es como cuando un huevito de una tortuga, de una gallina, un huevito está a punto de eclosionar. Aquí hay algo que está a punto de salir. Aquí hay una abundancia, hay una felicidad, hay un crecimiento que no va a permitir ser mermado, ser neutralizado. Me gusta este oráculo que salga de primero, número 3. Me gusta porque es un cambio, es una transformación, es una tría. Son complementos que se unifican. Es un triángulo perfecto. Es una tríada, es cuando los complementos se unifican, cuando algo ya llegó a su momento de ser despachado, de ser eliminado, cuando ya hay necesidad de que algo se escupa, se transmute, se escupa, se saque. Bien, fíjate, voy a empezar hoy esta lectura con un oráculo tarot. No sé si llamarle tarot, no. Esto tiene su propio nombre, es Lenormand, con Lenormand, para España. Vamos a España. Con Lenormand hay que sacar muchas cartas. Claro que sí, es una lectura un poquito amplia. Se requiere espacio. Vamos allá, vamos a intentar ver los entresijos que nos va a hablar Lenormand en este momento con respecto a la realidad española, porque nada está fácil. No, señor. Vamos a empezar. Wow. Ok. Fíjate algo. Aquí hay una conexión. Ya necesitaría un poquito más de espacio, pero fíjate algo. Aquí hay un momento de expansión. Aquí va a haber un cambio literal a nivel de trabajo, a nivel de lo que es el sistema de salud, lo que es el sistema de moneda, de economía en España. Va a haber una transformación. Aquí hay cierto imperio que usa mucho lo que es la navaja, la espada, los objetos afilados, que se están enfilando de una manera impetuosa, independientemente de que estén habiendo factores. Fíjate algo, me están hablando ahora mismo de lo que es Inglaterra. Yo pregunté por España, pero me está saliendo la energía de Inglaterra. No me está saliendo, me están diciendo ahora mismo de lo que es la corona inglesa, lo que es Inglaterra. Aquí se está volteando el entender, el conocimiento del deber hacer, del debido proceso, de lo que es hacer las cosas bien. No me gusta mucho porque aquí veo como una especie de, está claro, hay una invasión en Europa. Fíjate que tenemos el 4, el 3, el 2 en este momento, el 1, números que son el 5.
números que son bastante consecutivos y con todo y eso están un poquito dispersos. Así que nos están hablando, sin embargo, el 4 y el 3 están muy unidos. Primeramente la intención y ahora la luz verde para que siga habiendo una especie de avance hacia cierta cultura que la intención oculta es acabar con... Te lo voy a decir claro, mi gente, lo que estoy viendo en este momento aquí con Lenormand, ya después vamos al tarot tradicional. En este momento estoy viendo, aunque debería sacar todas las cartas del mazo, en este momento estoy viendo que se está trabajando fuertemente para hacer un cambio brutal. Un cambio brutal. No se está tomando en cuenta una cultura, una evolución, un avance, no se está, es como que si tú no te das a respetar, pues yo tampoco. Me estás abriendo las puertas para que yo haga lo que quiera y lo voy a hacer, porque yo sí quiero hacerlo. Porque yo sí quiero hacerlo. Si tú no quieres hacerlo, pues yo lo voy a hacer, independientemente de lo que suceda, independientemente de lo que se caiga. Aquí nos están hablando de esa estructura, de que hay unos problemas muy fuertes a nivel marítimo. Esto lo quería dejar un poquito más atrás, pero me está saliendo de primero a nivel marítimo con las Islas Canarias. Aquí me lo están diciendo perfectamente. Aquí como que se está dando una moneda de cambio o se va a intentar hacer. Es que lo que me están hablando es bastante fuerte. Islas Canarias. ¿Qué pasa con las Islas Canarias? Sí, hay firmas de documentos, cartas, comentarios. Hay como que moneda de cambio. Atentos mis amigos de Canarias. Sí, señor. ¿Cómo lo puedo explicar de una manera sutil? ¿Cómo lo puedo explicar? Se van a estar intentando hacer intercambios con otras culturas para hacer como que puertas abiertas, como que no pasa nada por lo que suceda, para que lleguen esas embarcaciones hacia Canarias, como que ya está conversado, como que no va a pasar nada, independientemente las islas o la península, pero primeramente las islas. Es como que te concedo un permiso especial. Cuidado con esto. Esto ahora mismo me están diciendo que no es oficial, porque la llave está de espaldas. De momento no es oficial, solo es una conversación. Solo está conversado. Solo está conversado. Aquí me sale esta reina de picas, que solamente es una conversación y de momento está mirando hacia la que es la transacción, pero no está como que muy de acuerdo. Puedo estar hablando del imperio, de lo que es la realeza. La realeza como que no... Aquí hay un tema... Pero que te voy a decir algo, si es por el presidente que está ahora mismo, ofrece en bandeja de plata lo que son las Islas Canarias, sí señor. Las pone como moneda de cambio. ¿Para qué? Hay cosas muy turbias, hay transacciones turbias en este momento. Aquí en España ahora mismo la cosa no está bien, señores. No está nada bien. El continente europeo, Inglaterra, Francia. Sí señor, Francia, con la pica Francia. Me están hablando de desastres naturales, de que se caen estructuras, se caen patrimonios naturales, se caen estructuras por problemas a nivel meteorológico que no son para nada naturales. Es que esto habla muy claro, no son para nada naturales y es como que se ha convenido. Yo no sé si esta lectura vaya a ser un poquito fuerte, para mí lo está haciendo. Pero te digo algo, yo veo aquí una transacción bastante negativa, bastante turbia. Así como hay expresidentes que tienen minas en otros continentes, es como que una competencia de poder, de que yo quiero tener más que tú. No sé por qué, porque esto no te lo vas a llevar a otro plano, pero es que hay un interés oculto más allá de tener propiedades, de tener ambicionar, de tener por tener y poder. Y no es para beneficiar al pueblo, es para beneficiarse ellos, todo lo contrario. Ellos se benefician prácticamente con el dolor, se benefician con el dolor, con el sufrimiento de las personas. Es como que estuviesen rindiendo un tributo. Es como si necesitaran dar esto como moneda de cambio, pero de momento la tienen a la inversa. La moneda de cambio no se les está ofreciendo. No se les está ofreciendo de momento, pero si no lo han hecho, no es porque les falten ganas, es porque no tienen con qué. Vamos a recoger un momento aquí a Lenormand, por favor.
que bastante explícito ha sido, sí señor. Y voy a conectar ahora mismo con un tarot tradicional. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. Wow. A ver, vamos a conectar con este tarot. Vamos a por ello. Madre mía, es que las cartas quieren hablar, están calientes y lo entiendo. Normal, normal, normal. Si lo estoy yo, qué fuerte lo que me están diciendo en este momento. Vamos a seguir, España. Haz de copa. Empezamos con comienzos, con profusión. Empezamos con sentimientos de que hay un despertar general del corazón, del alma. Esto me gusta porque me está hablando ahora mismo precisamente junto con este oráculo que nos habla de la abundancia, de la eclosión. Es como que en el colectivo español, en lo que es la masa crítica humana, hay un despertar. Esto nos representa mucho el signo Cáncer, esto nos representa mucho a Mercurio, a Piscis. El as de copa nos habla de nuevas relaciones, nos habla de concepción a nivel intelectual, tomar las cosas de otra manera, de socialización, de involucrarse. Nos habla de fertilidad, de salir adelante de una situación. Fíjate que es importante que salga la torre arcana mayor 16 en este momento. Te digo por qué, porque se necesitaba. Se necesita una torre. Esta torre es que nos entreguemos a la tormenta, nos entreguemos al quiebre, nos entreguemos al caos, a la destrucción, a esa sensación de agitación, de trauma, de cambios inesperados. Aquí ahora mismo hay energías en España de mucho desastre. Me están diciendo no solamente España, Francia, Inglaterra, de mucho desastre, mucha pérdida, tragedia. Esto no es un secreto para nadie, lo que pasa es que ha salido. Ya ustedes saben que España ahora mismo está atravesando lo que es la Comunidad Valenciana por unas desgracias muy grandes que no tienen nombre. Jamás en su vida, jamás en la vida se ha visto esto. Y este dolor se siente ahora mismo que estoy barajando las cartas y sacándolas. Esto es un trauma, un desastre, es una pérdida, pero es un momento de revelaciones. Es un momento en medio de la confusión, del dolor, del abuso, de la bancarrota, de los desastres naturales, de todo esto hay un despertar, hay un salir adelante, hay un nuevo comienzo. Después de la tormenta llega la calma. Suena trivial, yo lo sé, pero sí me está hablando el tarot, de que como que había algo que tenía que derrumbarse. Es como un estruendo, un rayo que llega para sucumbir la mente de los ciudadanos españoles, para despertar, para movernos, para salir adelante, para abrir los ojos, para dejar de creer en la falsedad, para dejar de ver la caja boba. La caja boba que lo que hace es mentirnos y mentirnos y mentirnos, para dejar de estar leyendo ese papel inmundo que nos venden todos los días, para pagar eso, para conectar con nuestro corazón, para evitar, exactamente, otro arcano mayor, para evitar que nos sigan inundando la cabeza de porquería. Solamente nosotros tenemos esa oportunidad de hacerlo. Fíjate algo, aquello por lo que hemos estado trabajando está en nosotros. Aquellos a los que hemos rezado para que nos vengan a salvar, resulta que somos nosotros mismos. Nosotros mismos nos hemos rezado, hemos orado, hemos pedido por salvadores, por personas que nos ayuden, que nos saquen de todo esto, y resulta que somos nosotros mismos. Somos nosotros mismos. Esto es un éxito, un logro, un comienzo, una realización. Es que esto es el sentimiento de plenitud, de saber que nosotros mismos con nuestras propias manos podemos levantar de las cenizas un imperio, claro que sí. Y obtener nuevamente el sentido de pertenencia de aquellos que nos ha sido robado, arrebatado de nuestras manos, pero nunca de nuestro corazón. No importa que nos los hayan arrebatado de las manos, no importa de la manera tan cruel que lo están haciendo, pero jamás nos los van a arrebatar del corazón. Tenemos aquí
Liderazgo. Fíjate algo, es que ya estoy sintiendo aquí energías más fluidas. Y en el fondo de la baraja, sí señor, mira. Ya pasé el trago duro y las cartas cuando quieren que yo fluyo porque y el mensaje como que ya, te voy a decir algo. Aquí se empieza una energía de liderazgo. Esto no se va a quedar en vano. Esto ha servido para despertar, para que la gente coja bríos, para que la gente no coja bríos, sino que recuerde sus bríos y sepa sacar esa gallardía que tiene y sepa luchar por lo que tiene. El mundo entero se va a enterar de la fortaleza del español, de la fortaleza, de la briosidad que tenemos, de esa impetuosidad a salir adelante y avanzar por debajo de lo que sea y llevarnos a contracorriente aquello que nos hayan impuesto de una manera absurda, cruenta y llevándonos tantas cosas valiosas y queridas por nosotros. Esto no se perdona, mi gente. Esto no tiene perdón de Dios. Fíjate algo. Aquí se va a estar armando, aquí van a surgir líderes que estaban dormidos, juventudes, van a estar al mando, se van a tomar decisiones con independencia política, me lo están diciendo, me lo están gritando al oído, independencia política. Aquí hay lealtad, optimismo, hay un impulso de salir adelante, de hablar, de cooperar, de gritar a viva voz lo que se está viviendo y que el mundo lo sepa, y que no se va a permitir ni una milésima más. Me gustan estas energías, fíjate algo, aquí hay ingresos inesperados que se van a tomar en cuenta para las personas, pero realmente con el corazón. Aquí un líder surge va a dar inspiración a los demás para realizar logros con creatividad. Aquí surge un líder o una lideresa que va a motivar a las juventudes a salir adelante, a que esto no se vuelva a repetir y a que tomen el control ellos ahora que pueden. Aquí tenemos pareja, unidad. Aquí el arcano mayor número 6 nos está hablando, este es el arcano mayor de los enamorados, nos habla de compromiso, de unidad, de firma de contratos, de convenios que son compatibles, uniones. Nos habla de que es el momento excelente para llegar a un convenio, para hablar, para unir, para unificar relaciones en armonía, en equilibrio y en igualdad, en atracción, en conexión. Son propuestas, compromiso, pero en realmente lo que se llama igualdad. No esta falsa igualdad que nos han vendido, esta igualdad estúpida que nos han vendido, es una igualdad de verdad, una igualdad de corazón, igualdad de fuerza, donde cabemos todos, donde entramos todos, donde podemos surgir como el ave fénix de las cenizas, trabajando mano a mano, equipo a equipo, y donde todos y cada uno de nosotros valemos, no por nuestra condición, no por nuestro género, no, nada, sino por el simple hecho de ser humanos. Aquí hay un equilibrio. Sí, señor, en este momento se están presentando posibilidades de equilibrio. Los altibajos no van a faltar aquí en España, no van a faltar. Muchos altibajos, muchos momentos de controversia, de dolor, de trauma. De repente vamos a sentir que la balanza sube, de repente baja. Esto es normal. Esto es mientras nos adaptamos, mientras se sigue despertando la gente, mientras haya más despertar humano, mientras más almas despierten de estas situaciones. Y si hace falta sacudidas, pues se van a dar porque esto viene por orden divino. Sí, señor, aunque suene duro lo que estoy diciendo, se necesitan humanos despiertos que dejen de ver la caja boba, que dejen de escuchar la caja boba, que dejen de estar hipnotizados escuchando todo lo que dicen, porque todo es mentira, todo es una falsedad, todo está hecho por un guión que lo repiten y lo repiten y lo repiten y lo repiten hasta el cansancio. Gente a la que le pagan muchísimo dinero para que nos hipnoticen, para que nos hagan títeres, que nos manejemos a su voluntad. Apagar la caja boba, por favor, es importante. Y empezar a abrir lo que es la intuición, el sentido común. Ahora mismo esta lectura me llama mucho a eso, al sentido común. Y equivalentemente a las pérdidas vienen ganancias, vienen asociaciones, viene apoyo, viene gente que se levanta, líderes que surgen. Wow, mi gente. Wow, España, de verdad que yo
Pensaba que la lectura iba a estar un poquito más fácil, pero es bastante profunda. Aquí se caen estructuras, se quiebran estructuras, salen mentiras, salen verdades, verdades a la luz pública que nos van a doler muchísimo, muchísimo. Se caen altos dirigentes. Wow, me están diciendo también en este momento que no me había dado cuenta de esto. Pues mira, a un alto dirigente gubernamental, pero muy alto, me puedo atrever a decir que es a nivel presidencial, hay una ruptura, un divorcio. Sí, señor, hay un divorcio, hay una separación, hay una desaveniencia, hay rupturas a nivel de patrimonio, de yo quería hacer las cosas de una forma y se hicieron de otra porque tú me dijiste, este tipo de cosas que van a originar una ruptura, te puedo decir que puede ser a nivel presidencial. No sé por qué me lo están diciendo, pero puede ser que nuestro personajillo, muñequito de torta, posiblemente, ustedes saben quién es el muñequito de torta aquí en España, posiblemente vaya a atravesar un divorcio. Un divorcio porque van a salir, es que nos vamos a estar enterando de muchas cosas. Ahora es que van a empezar a salir situaciones complejas. Va a haber un cambio a nivel de calidad de vida. Sí, señor, un cambio a nivel de calidad de vida. A nivel de búscate la vida como puedas, acomódate como puedas. Hacer malabarismos, malabarismos con el dinero, malabarismo con los bienes, hacer malabarismo, mi gente. Bueno, mira, en la próxima entrega vamos a hacer extender un poquito más allá. Ya creo que me he pasado un poquito del tiempo, pero esta lectura está muy profunda. Mi gente de España, los quiero, mi segunda patria. Cómo no quererte, España, cómo no agradecerte tanto, tanto. Eres mi segunda patria. Bendiciones, te quiero mucho y hasta la próxima entrega.